Milei, muchas gracias por estar con nosotros. Javier, usted se ha convertido en la noticia del día en Argentina por su vertiginoso ascenso en las encuestas para las elecciones de este año. Antes de hablar sobre Argentina, para quienes nos están viendo fuera de Argentina y no saben cómo ubicarlo en el contexto internacional, ¿quiénes serían sus aliados políticos en el mundo? ¿Quiénes son los políticos actuales en América Latina o en el mundo con los que usted sentiría más cercanía de llegar a ser presidente? Básicamente, en términos de espectro ideológico, yo soy un liberal libertario, ¿sí? Soy un liberal que adhiere a las ideas de la escuela austríaca y básicamente para la audiencia de Estados Unidos un gran referente para nosotros ha sido, por ejemplo, el caso de Ronald Reagan, sin lugar a dudas. ¿Y más actualmente, quién sería? Bueno, digamos, más actualmente, por ejemplo, ha sido una lucha muy interesante la que ha dado contra el socialismo, el caso de Donald Trump y también otros republicanos de fuste que están hoy, digamos, como el caso de ser Ron DeSantis o, por ejemplo, más acá en la región, sino el trabajo que ha hecho Bolsonaro también dando una dura pelea contra el socialismo. Bueno, le quiero hacer una pregunta que le hice una vez que nos conocimos personalmente. ¿Cómo usted, como libertario y como candidato que dice apoyar a la democracia, puede ver con simpatía a alguien como Trump, que negó los resultados de una elección que fue certificada como legítima por más de 60 tribunales de Estados Unidos que desestimaron los cuestionamientos de Trump y sus aliados, y que incluso incitó un intento de golpe de Estado? ¿Cómo se conjuga eso con la posición de un libertario democrático? Yo se lo comenté en ese momento, o sea, las personas, o sea, tienen algunos aspectos positivos, otros negativos. Si usted me pregunta a mí, digamos, o sea, yo nunca renegué de un resultado, nunca, digamos, o sea, hice un llamado, digamos, que sea cuestionable dentro de los contextos institucionales. Por lo tanto, o sea, yo sí le puedo decir lo que yo opinaría o lo que yo haría frente a un caso de esas características. Pero, digo, en la lucha contra el socialismo, de las personas que yo he mencionado, es intachable. ¿Qué considera usted socialismo? Porque Trump dice que el actual presidente Biden es socialista, cosa que para muchos es un disparate total. Bueno, eso depende de las definiciones que utilice cada uno, ¿eh? O sea, para mí, cualquiera que tenga un perfil colectivista, es decir, un perfil estatista, un perfil donde ponga el colectivo sobre lo individual, o sea, entra en la categoría de socialista. Probablemente, digamos, la versión más refinada es separar directamente entre los que creemos en los individuos y, digamos, los que ponen la cuestión colectiva por encima de los individuos. Entonces, en ese sentido, digamos, si uno asocia al colectivismo con los socialistas, claramente de hecho, el Partido Demócrata tiene un perfil, digamos, socialista desde nuestra perspectiva. Es más, o sea, lo que considero el liberal americano, para nosotros es un socialdemócrata y tiene claramente una visión socialista. Para asegurarme que entendí bien, usted dice que el presidente Biden es socialista. Para mí es alguien que tiene, digamos, un perfil socialista, sí. Socialista moderado, pero es socialista. Bueno, antes de ir a un corte, señalemos que lo que dice Milei de que Biden es socialista y que Trump ha sido implacable con los comunistas y los enemigos de Occidente es bastante debatible, ¿no? Sobre todo cuando Biden logró reagrupar la mayor coalición pro-occidental desde la Segunda Guerra Mundial contra la invasión rusa a Ucrania, después de que Trump amenazó con retirarse de la OTAN, de la alianza militar de Estados Unidos con Europa, y que Trump se abrazó con el dictador norcoreano Kim Jong-un y le daba el beneficio de la duda a Putin por encima de lo que le decía la CIA. Bueno, pero bueno, Milei lo ve distinto. ¿Vamos a un corte? Y seguimos con el candidato Javier Milei. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con el candidato presidencial y diputado argentino Javier Milei, el hombre que está dando la sorpresa en algunas encuestas argentinas. Sus críticos lo describen como un populista de extrema derecha, una especie de Jair Bolsonaro de Argentina. Él se define como un libertario. Se acaba de definir como un liberal libertario, pero nos acaba de decir que se siente ideológicamente cercano a Trump y Bolsonaro. Sigamos con la entrevista. Javier Milei, su plataforma de campaña habla relativamente poco de política exterior. ¿Qué cambios haría usted en la política exterior argentina? Bueno, Argentina es un país que básicamente está muy cerrado al mundo, que no intenta, digamos, avanzar en soluciones de libre comercio, y eso tiene daños enormes sobre la calidad de vida de los argentinos. Entonces, nosotros en ese sentido, básicamente lo que queremos avanzar es una propuesta, en una agenda de apertura, donde claramente mis socios estratégicos, por decirlo de alguna manera, digamos, es el mundo occidental. Es decir, básicamente, donde los grandes paradigmas, digamos, de la sociedad occidental para nosotros son Estados Unidos e Israel. Hablemos un segundo del tema principal de la política exterior del mundo, ¿no? La invasión rusa a Ucrania. Estados Unidos, el Reino Unido, los 27 países de la Unión Europea, Japón, varias otras democracias han impuesto sanciones económicas a Rusia por haber invadido Ucrania. Argentina no lo hizo. América Latina, en general, denunció
la invasión, pero no aplicó sanciones comerciales. Si usted es electo presidente, ¿se uniría a las sanciones económicas contra Rusia? De hecho, yo lo hice públicamente y condené públicamente el accionar de Rusia. ¿Pero se uniría a las sanciones económicas de Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia? Obviamente, jamás voy a apoyar un régimen autócrata como el de Rusia. Y todos esos países, incluidos Suiza, Suecia y otros países que se proclamaban neutrales antes de la invasión, han dado, incluso en algunos casos, ayuda militar a Ucrania. ¿Usted daría, por ejemplo, entrenamiento militar o ayuda de ese tipo, aunque no sean armas, a Ucrania? Nosotros estamos dispuestos a apoyar al mundo civilizado, estamos dispuestos a defender los valores de la libertad, los valores de la democracia en todo el mundo y haremos los aportes que sean necesarios y que podamos brindar desde nuestro lugar. Candidato Milei, Argentina, Brasil, Colombia, México exigen que Estados Unidos levante su embargo económico a Cuba. Pero los defensores del embargo en Estados Unidos dicen que Cuba expropió sin pagar un peso las propiedades de las grandes empresas estadounidenses en la isla hace muchas décadas y que, bueno, por lo tanto Estados Unidos tiene todo el derecho a comerciar con quien quiera. ¿Usted qué postura tomaría respecto al embargo de Estados Unidos a Cuba? Es una decisión de los Estados Unidos. De hecho, en mi caso, yo he dicho que no estoy dispuesto a comercializar, ¿sí? E impulsar desde el Estado algún tipo de arreglo comercial, financiero, político con lugares donde haya comunismo. Por lo tanto, digamos, o sea, la decisión de Estados Unidos de embargar a Cuba, o sea, me parece absolutamente comprensible. O sea, en especial, digo, dada la historia, digo, que hay detrás de todo eso, ¿no? Bueno, pero hay un hecho concreto, ¿no? China es una dictadura y es el segundo socio comercial de Argentina después de Brasil. ¿Cómo lidiaría usted con eso si llega a ser electo presidente? Yo no estoy dispuesto a impulsar desde el Estado acuerdos con países comunistas, donde no hay libertad. Las decisiones que después tomen los individuos es un problema de los individuos. Pero yo desde una posición en el Estado jamás impulsaría arreglos con comunistas. Usted, Javier, en su plataforma de campaña habla de eliminar los derechos de importación, o sea, bajar las tarifas aduaneras a las importaciones. Pero si usted baja los aranceles de importación, ¿qué haría con Mercosur? ¿Usted se saldría del Mercosur? Porque el Mercosur no permite a sus países miembros bajar unilateralmente sus tarifas. Nosotros vamos a trabajar en un conjunto de reformas que implique que seamos competitivos fiscalmente, que seamos competitivos laboralmente y a partir de ahí una apertura irrestricta al comercio internacional. Desde mi punto de vista, el Mercosur hay que eliminarlo porque es una unión aduanera defectuosa que nunca trabajó bien y que solo sirvió para enriquecer a empresarios prebendarios y a políticos corruptos que básicamente comercializan favores políticos y favores económicos. Entonces usted, si gana, ¿se retiraría de Mercosur de inmediato o sería un proyecto a largo plazo? Es un proyecto a largo plazo. Fíjese que, de vuelta, primero hay que hacer la reforma fiscal. La reforma fiscal implica reducción del gasto público, reducción de impuestos, ¿sí? Implica una reforma impositiva para modificar la estructura cavernícola que tiene Argentina, implica toda una base en un conjunto de reformas que tienen que ver con la desregulación. Después hay que hacer todo un trabajo en el mercado del trabajo para básicamente ir a un sistema de seguro de desempleo. Entonces, todo ese conjunto de reformas, digamos, van preparando el terreno para avanzar luego sobre la reforma en el comercio exterior.